Y a mí se me ocurre que es el narcotráfico, nuevamente, el que ha financiado las campañas políticas no solamente de él, de muchos otros. El narcotráfico tiene ya una tercera generación en funcionamiento. Y es algo que me digo hasta cuándo vamos a estar viendo instituciones con esa fragilidad. ¿Qué podemos hacer para lograr instituciones fuertes en las que el ciudadano se sienta protegido y tenga confianza, ¿no? Fiscalía con esa señora Zoraida que nos ha tomado pues de tontos, ¿no? Pero ¿qué hacemos ante las actuales circunstancias? Y esa es la pregunta. Es decir, nos tiramos abajo todo el andamiaje y salimos a las calles y paralizamos el Estado, hacemos un estado de sitio a través de la sociedad civil. Y ellos tienen que tener bien claro que es un servidor público, que está ahí para servir y que nosotros lo vamos a apoyar cuando hagan cosas buenas y hasta equivocaciones los apoyamos, pero no corrupción. Ir a las calles, a los jóvenes, a los pueblos, ir a predicar lo que es la democracia, enseñarle a la juventud lo que algunos no saben ni siquiera lo que es política, ¿no? En esta época no se le puede cortar el dedo pues al que roba, ¿no? O la mano. Pero había un Amazúa, un Amaquey, un Amayuya. Ahora hay un anda roba y tráeme para acá. Hola a todos peruanos, esta es la 20ª edición de Diálogos sobre la democracia en el Perú y para esta oportunidad hemos escogido el tema de la inestabilidad a la gobernabilidad por repartija. El año pasado, a finales de noviembre, nos despedimos haciendo una breve recopilación de los sucesos políticos más importantes del 2021 y un pronóstico para el 2022, como les muestro a continuación. La revisión del 2021 y los pronósticos para el 2022. Y bueno, en cuanto al pronóstico para el 2022, qué incierto, ¿no? Ahorita se está llevando adelante una moción en el Congreso para vacar a Pedro Castillo. Nosotros como Grupo Visión Social estamos trabajando en expresarnos en el sentido de que lo correcto no es, el Congreso no tiene autoridad moral para vacar al presidente, más allá de que el presidente se merezca que lo vaquen por la serie de irregularidades que se han cometido durante su gestión. Pero lo que corresponde a la hora que el Congreso no tiene esa autoridad moral, y menos la congresista que ha presentado la moción, lo que correspondería sería un acuerdo político que permita llevar adelante justamente la reforma constitucional de que se reconozca el derecho a la revocatoria de presidente y congresistas para que se realice un referéndum revocatorio y que seamos los peruanos los que decidamos quién se va y quién se queda. Bueno, adelanto que mi percepción es que mucha gente, yo digo, ¿no? Mucha gente cree que este es un globo de ensayo y yo me inclino a pensar que este no es un globo de ensayo. Yo creo que le han hecho creer a la mayor parte de la gente para evitar las reacciones y actuar en condición de operación sorpresiva, que más bien hay una aparente falta de voluntad para la vacancia, pero que a la hora de la hora, cuando menos nos esperemos, va a ser un golpe sorpresivo y decisivo y sí van a vacar al presidente. Pero sí me alegra el hecho de que esta situación por lo menos ha servido para introducir la idea de la revocatoria en muchos peruanos. Y todo parecía ser así, una serie de irregularidades, reuniones en la casa de Zarratea, saliditas sin sombrero y con gorrita, que Carelín, que Pacheco, que uno, que el otro, y los medios de prensa y todo el aparato de oposición que parecían estar enfilados rumbo hacia la vacancia. Se le viene la noche a Pedro Castillo, pues se anuncian posibles audios contra el presidente. El anuncio de posibles grabaciones furtivas relacionadas con el presidente Pedro Castillo desataron en Perú una verdadera estampida de comentarios y especulaciones que hablan de una operación mediática letal contra el mandatario. Esos audios parecían ser la cúspide cíclica que llevaría a la vacancia de Pedro Castillo, pero eran solamente una cereza en la torta, no eran la torta.
Esos audios no deberían ser determinantes, a pesar de que nosotros, como ya lo hemos repetido, no somos partidarios de la vacancia, somos partidarios de un referéndum revocatorio. Sin embargo, en los hechos, como no hay referéndum revocatorio aprobado por el Congreso, y parece que va a pasar mucho tiempo para que esto ocurra, lo que estaba en discusión era la vacancia, pero de repente algo pasó, no salieron los audios y desaparecieron tanto la cereza como la torta. Hola, esto es Hecho en Perú. Finalmente el programa Cuarto Poder emitió un audio que era la conversación entre el productor del programa y el dueño de la Casa Serratea, Alejandro Sánchez, dejando ver a todos que no era el tan esperado audio del presidente Castillo en la Casa Serratea que nos daba a entender que así sería, generando la indignación de toda la población, ya que haría ver que el programa dominical de América ha vendido humo, pues no habrían tenido ningún audio comprometedor. Han votado a favor 46 congresistas, en contra 76, 4 abstenciones. Consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del periodo de vacancia de la Presidencia de la República. Pero la inestabilidad no se veía solamente en el lado de la oposición hacia el oficialismo, inversa del oficialismo hacia la oposición, que se vio reflejada en la moción de censura de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, de parte del congresista Guillermo Bermejo, que también desapareció en esta suerte de gobernabilidad por repartija. Así que, por lo manifestado y por lo ya expresado en el documento de la moción de censura, yo pido, señora presidenta, que se tome en consideración esta explicación y que se someta a voto la moción de censura contra la presidenta del Congreso. Muchísimas gracias. Han votado a favor 20 congresistas, 83 en contra y 16 abstenciones. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 1411. En consecuencia, pasa al archivo. Pero, ¿y cuál es la madre del cordero? Fue el Consejo Directivo de la SUNEDU el encargado de denegar la licencia a casi 50 universidades del país, entre las cuales figura la Universidad del ESUD, aquella casa de estudio que como parte de su infraestructura tenía esta pared simulada que por fuera lucía como un imponente edificio de 7 pisos, pero que por dentro no tenía ni un solo ambiente construido. A pesar de los logros y avances que ha tenido la SUNEDU en la reforma universitaria, desde el Congreso nuevamente enfilan contra esta entidad. El parlamentario Esdras Medina, de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que plantea que ahora el Consejo Directivo de la SUNEDU esté integrado por rectores de universidades públicas y privadas, lo que generaría un conflicto de intereses, pues son los miembros de este consejo quienes fiscalizan a las casas de estudio del país. En otras palabras, serían juez y parte en futuras evaluaciones. El proyecto de ley que estoy presentando no es tampoco algo propio mío, sino es el sentir de los rectores de las universidades públicas, licenciadas y privadas. Actualmente el Consejo Directivo de la SUNEDU está integrado por 7 personas, ningún integrante es rector de alguna universidad. Lo que se propone ahora es que 4 miembros sean rectores universitarios, es decir, que más de la mitad de integrantes sean representantes de las entidades que terminarán siendo fiscalizadas, además de que el superintendente de la SUNEDU sea elegido por este consejo directivo y ya no por el ministro de Educación. Pero el cordero no solamente tiene una madre, también tiene un padre, que es este. ¿Qué tal, Fátima? Muy buenas tardes. Un equipo de la Fiscalía ha ingresado al inmueble donde usualmente el presidente Pedro Castillo pernoctaba, pasaba algunos días en el proceso de transición entre su elección y la toma de mando. Además, se ha sabido también que el presidente seguía reuniéndose con personas de distinta índole al interior de este inmueble en el pasaje Zarratea. Hace poco más de un mes, la jefa de gabinete, Mirta Vázquez, se había comprometido a transparentar la lista de visitantes a la casa de Zarratea. Hoy, sin embargo, aseguró que cualquier decisión corresponde a la defensa legal del presidente Pedro Castillo. Pero en este escenario se presenta una actora más, muy importante, por cierto.
La pieza que completa el cuadro es esta señora, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, cuando revisamos la noticia de que ella ha referido, la fiscal de la Nación, es criticada por suspender investigación contra Pedro Castillo, señalando lo siguiente, dice: Zoraida Ábalos indicó que mientras dure el mandato de Castillo, no podrá ser investigado porque se debe preservar la institución presidencial y garantizar el ejercicio gubernamental por todo el periodo fijado. Esta es noticia del 6 de enero del 2022, basada ella en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Pero fijémonos en una cosa, vamos a volver a repetir, pongan atención, lo que ha dicho la fiscal Zoraida Ábalos, es que suspenderá la investigación. Se fijan en el verbo, no podrá ser investigado. Investigación, investigar, basada en el artículo 117 de la Constitución. Y ahora vamos a leer el artículo 117 de la Constitución. Dice: el presidente de la República solo puede ser acusado, no dice investigado, acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Díganme en qué momento este artículo 117 demuestra o plantea la palabra o el verbo investigar, investigado. En ninguna parte menciona ningún impedimento para poder investigar, y lo que ha suspendido la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, no es una acusación, es una investigación. Lo que dice la fiscal de la Nación pues es inaudito, ¿no? O sea, es que si tú lees un texto que dice, vamos a decir, por poner un ejemplo, ¿no? Si no hay nubes, no llueve. Eso no se puede interpretar de otra forma que diga, no, bueno, si no hay nubes no llueve, pero si hay una lluvia que viene con nubes, que si la nube se vino... No, si no hay nubes no llueve, punto. El presidente de la República no puede ser, lo que dice el artículo 117, no puede ser acusado. En ningún momento dice que no puede ser investigado. El verbo acusar, el verbo investigar, el verbo discurso, y un niño de lectura de Cosquitos se da cuenta de eso. Correcto. Entonces, a los peruanos nos están agarrando de idiota. Ok, muchas gracias, buenas noches con todos. En realidad esta es una situación repetitiva dentro del contexto de la política peruana. Muchas personas han tenido expectativa de que las cosas sean diferentes, y por eso es que han votado por Perú Libre y han permitido que llegue al poder y a ser investido como presidente de la República Pedro Castillo Terrones. Lamentablemente no es diferente que todos los demás, pero acá hay otra cosa que es necesario destacar, y es que de una manera silenciosa, subrepticia, de una manera que la mayor parte de los peruanos no nos habíamos dado cuenta, parece que Perú Libre y la gente que lo rodea a Pedro Castillo desde antes ya tenían copado todo el aparato del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas inclusive, y entonces surge un análisis rápido. ¿Quién ha financiado la campaña política de Pedro Castillo? Y a mí se me ocurre que es el narcotráfico, nuevamente, el que ha financiado las campañas políticas, no solamente de él, de muchos otros. El narcotráfico tiene ya una tercera generación en funcionamiento. Todo, absolutamente todo, es manejado por el narcotráfico. Ustedes ven por todo el Perú cantidad de mototaxis. Los alquilan a un precio que no pueden, ni siquiera se puede pensar de que con lo que cobran por el alquiler de esa herramienta de trabajo
van a recuperar la inversión. No les importa. Ellos meten plata, lavan dinero y además los que manejan esos mototaxis son delincuentes, la mayor parte, que están dispuestos a actuar en la medida en la que los cabecillas de toda esta organización criminal dedicada al narcotráfico los dirija. Entonces, ahora podemos comprender y podemos abrir los ojos, ¿no? Abriremos los ojos y diremos, ¿qué pasa con la fiscal de la nación? Ah, es que está comprada, pues también. Tan rápidamente Pedro Castillo, con su incapacidad notoria, ha podido manejar los hilos de las instituciones del Estado. No, Pedro Castillo no, evidentemente no, pero por encima de él está ese poder inmenso y claro, yo no tengo manera de poder demostrar que esto es así, pero es una sospecha que yo tengo y que seguramente los medios de comunicación tampoco lo van a descubrir, porque los medios de comunicación también están involucrados en toda esta cochinada. Entonces, ese sería mi punto de vista y por ahora mi participación. Muchas gracias. Sí, buenas noches con todos. Mi comentario es lo siguiente. El título es de la ingobernabilidad, de la inestabilidad a la gobernabilidad por repartija. Bueno, buen título. Sí, pues lamentablemente los hechos concretos, los hechos que han venido dándose, uno arma ese rompecabezas y es cierto, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy día escuché a un economista decir que el dólar viene ciertamente bajando porque ya se está viendo una estabilidad. Y yo decía, bueno, estabilidad, pero ¿en dónde, no? Porque digamos que hay una guerra fría de la situación en el país y en cualquier momento la bomba explota, ¿no? O sea, ¿de qué estabilidad se está hablando? En todo caso, una apariencia, hay una apariencia. Y luego he escuchado un comentario sobre una buena noticia sobre el tema de que ya se ha ratificado por el Jurado Nacional este tema de que no se puede llevar a referéndum un cambio total de la Constitución. Ciertamente da una tranquilidad, ciertamente. Que eso también, digo, da una apariencia de estabilidad, pero en realidad siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí esa expresión o ese mandato en la Constitución. Aquí tengo justo el artículo en la Constitución y señala eso. Entonces me pregunto, ¿a dónde apunta todo esto? ¿A seguir con lo mismo? Y bueno, ¿qué decir? Que seguimos siendo sometidos por toda esta corruptela, ¿no? Yo no creo particularmente si seguimos en una institución, en una sociedad con instituciones débiles y es algo que, observando en otras realidades de la región, es algo que se caracteriza en el país de una institucionalidad débil y es algo que me digo hasta cuándo vamos a estar viendo instituciones con esa fragilidad. ¿Qué podemos hacer para lograr instituciones fuertes en las que el ciudadano se sienta protegido y tenga confianza, ¿no? Fiscalía, con esa señora Zoraida, que nos ha tomado pues de tonto, ¿no? Decir de investigación a imputar, cuando está claramente y la ex magistrada del TC señaló, ¿no? Muy claramente que eso es algo tan sencillo de entender, pero lamentablemente se sabe de que la corrupción y la impunidad sigue cabalgando en nuestro país. Eso es todo. Ok, Maritza, gracias. Buenas noches, Iván. Qué bueno que por fin pudiste entrar. Me estaba avisando Iván, mi gran amigo Iván Solari, que ya lo hemos presentado la semana anterior. Nos está acompañando desde la edición anterior y ha tenido algunos problemas técnicos. A ver, prosigamos con las expresiones. Freddy, por favor, tu turno. Me pareció excelente el título también y bueno, es un gusto estar entre distinguidas personas que estamos tratando de aportar a la democracia, a la gobernabilidad. Y sí, pues lamentablemente el año pasado fue el confrontamiento, la inestabilidad, que por las pugnas de poder se sumió a nuestro país en el caos. Cuántos presidentes cambiaron y todo ello, y ahora hemos pasado a otro escenario, ¿no? Definitivamente gobernabilidad, pero por repartijas, por intereses propios, por negociados
que van para beneficio propio y para perjuicio del pueblo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que alzar nuestra voz porque el que es perjudicado es la población. No puede ser que los fiscales suelten al ladrón a diario, ¿no? Suelten la policía los captura y los vuelven a soltar, y los jueces también los sueltan, y no es ineptitud, ¿no? Ya es complicidad, y al pequeño y al grande lo sueltan. Entonces se crean las organizaciones criminales pequeñas, las organizaciones criminales grandes, y el que pierde es la sociedad y el que pierde es la población. Entonces nosotros tenemos que unirnos en grupos de WhatsApp, tenemos que unirnos en grupos de Facebook, tenemos que aglutinar a más personas, convocar a la prensa y exponer estas cosas para que no les sea tan fácil querernos ver la cara a la población, que vamos a agachar la cabeza ante sus repartijas, ante sus enfrentamientos, sí, pero por poder, porque cuando les conviene, ahí sí se juntan y se cubren todos, y como tienen investigaciones, entonces hacen alianzas con la Fiscalía, con el Poder Judicial y todo, ¿no? Entonces creo que es muy acertado este conversatorio y este título, y es muy acertado que expresemos nuestra voz, ¿no? Y que hagamos comunicados mostrando eso, y que hagamos presión para que cese esto, ¿no? Y para que haya un verdadero cambio democrático y personas idóneas, ¿no? Ya estén ahí en posiciones de gobierno. Hay tantos empresarios honestos, hay tantos profesionales honestos, tantos empleados que trabajan honestamente. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos alzar nuestras voces, ¿no? ¿Y por qué nosotros no podemos ya sacar del lugar a esos grupos de poder que por interés económico o político permanente en perjuicio del país están ahí queriendo reinar en vez de gobernar sirviendo al pueblo? Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias, mis estimados. Muchas gracias, Freddy. Por favor, Luis Eduardo Gálvez. Buenas noches con todos ustedes. Primera vez que estoy ingresando acá a este canal. El que les saluda es un combatiente especial en el año 95, que también derrotó al terrorismo en el Frente Ucayali. Nosotros hemos pacificado la población en el año 95-97. Soy un ex infante marina, combatiente especial en la zona de emergencia. Bueno, mi indignación va a ser como cualquier ciudadano. Nosotros nos comprometimos a defender nuestra patria, inclusive hasta dar nuestra vida. Pero en esta realidad de la política me he dado cuenta de muchas cosas. Tanto los que están en el Congreso de anteriores veces atrás, he podido ver cómo ellos utilizan a la población cuando ellos están en el poder. Engañan a nosotros. Nosotros los licenciados hemos estado viendo unos proyectos de ley para unos beneficios que ni siquiera el Estado ni la institución nos dio a nosotros, porque combatir no es fácil. Hemos dejado familia, hemos dejado estudio, hemos dejado nuestra juventud por defender nuestra patria. Y estar en la zona de emergencia no es fácil. Allá hay granadas, enfrentamientos, municiones. Uno viene en un estado no estable, ¿no? Necesita médicos, psicólogos, medicinas. Pero no, los muchachos cumplieron, se fueron a su casa y se olvidaron de ellos. Ahora sí buscan a los licenciados, ahora sí buscan a los que combatieron, pero antes le dieron la espalda. Y así nos utilizaron los congresistas. Hay nombres que tengo, pero ¿para qué nos utilizaron? Para firmar, para llenar su padrón. Cuando estuvieron en el Congreso se olvidaron de nosotros, y así sucesivamente siempre llegaba. No quiero mencionar nombres, pero esa táctica, lo que utilizó Perú Libre, casi la mayoría del ejército licenciado del año 80, 90, están con ellos, porque ellos le han prometido que le van a dar su proyecto de ley, un beneficio que les corresponde de la 11 de 69, que hasta el día de hoy, desde que ingresaron, no les ha aprobado ese proyecto de ley. También los han engañado. Yo hablé con varios congresistas y les dije, tenemos gente, hay que preparar, pero apóyennos en este proyecto de ley para nosotros también poder defender. A mí también me han querido llevar a ese partido de Perú Libre, pero señores, la patria no se vende. Yo puedo ir para que me den un beneficio, yo puedo recibir ese beneficio cuando ellos estén ahí en el poder, pero ¿qué estaría haciendo? Estoy traicionando a mi patria. Nosotros hemos vencido a Sendero Luminoso y a MRTA en el campo de batalla, pero ellos ¿qué han dicho ahora? Ahora nosotros, ustedes nos vencieron con armas, pero nosotros ahora los vamos a vencer con la inteligencia. Y eso es lo que han hecho. Nos hemos descuidado muchas veces. Hemos descuidado, ¿por qué? Por la plata, por la corrupción, por dejar al pueblo de hambre.
Una vez que están sentados en el poder, se olvidaron del pueblo. Señores, es mentira. Ahora que se viene de nuevo, los alcaldes que van a postular, recién van a buscar a los pueblos jóvenes, agua, luz, desagüe, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Y lo mismo de siempre va a ser la corrupción, y nos van a engañar. Nosotros los ciudadanos, señores, hay que tener ya un pensamiento con criterio, hay que tratar de usar la psicología. Para nosotros no nos podemos quedar así con los brazos cruzados. Tenemos que defender nuestra patria, nuestra democracia. Hasta con la vida lo podemos dar. Los grandes jefes, planchas mayores, ¿ustedes creen que ellos están ahí con nosotros? Yo he estado en la marcha del primer día que iniciamos en el Palacio de Justicia. Ahí hemos dormido, ahí hemos estado de frío, de hambre, con sueño. Inclusive hemos pernotado en el Congreso, hemos estado en las carpas. ¿Acaso nos apoyaron? No nos apoyaron, señores. También se vio manejo de corrupción por medio de dinero de apoyo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Nosotros mismos los peruanos nos hacemos daño y eso no puede ser posible. Ahora nos quejamos de lo que está pasando. ¿Pero por qué? ¿Por qué, señores? Acá todos somos peruanos, cholos, gringos, negros, todos somos peruanos. Yo sí me siento muy indignado, pero jamás voy a agachar la cabeza porque mi lucha va a ser hasta el final. Como siempre lo he venido diciendo en las marchas, si es posible hasta mi vida, lo daría de nuevo por defender la democracia. Bueno, hermano, muchas gracias con ustedes. Gracias por esta invitación y que nos sirva a nosotros de lección todo esto lo que está pasando, ¿no? Porque también he podido ver en los años 95 cómo el narcotráfico, ha habido un compañero que dijo el narcotráfico y ese tiene mucha razón. Hay un camarada que ni siquiera nadie lo dice, está en Cajamarca, un tal Caiscal. Ese señor hace y deshace con la gente de Cajamarca, los amenaza. Pero ¿dónde está la policía, los fiscales? Todo se ha llenado de corrupción. Nosotros, los licenciados, ya no creemos en nadie ya. Nosotros mismos tenemos que salir a luchar por nuestra patria. Se ha llenado todo de corrupción, todo está ocupado por el gobierno. ¿Qué vamos a hacer nosotros sentados en nuestra casa? Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir, ¿no? Liberar nuestra patria. Sí, efectivamente, y a mí lo único que me queda un poquito de repente es poner, porque todos los aquí presentes en este diálogo, a excepción de Luis Eduardo, tenemos conocimiento de que esta gestión de diálogo sobre la democracia en el Perú es una expresión de un grupo que se llama Visión Social y que justamente Luis Eduardo, del grupo Visión Social, se identifica con eso que tú estás mencionando, tal vez desde un tiempo, no sé, de repente anterior. La verdad es que el proceso que han seguido ustedes me parece que es muy interesante, pero digamos de repente un poco tardío, no lo sé, no lo tengo tan claro, pero lo que sí te puedo decir es que un grupo de peruanos desde los años 2017 y 2018 nos fuimos dando cuenta de que la élite política está totalmente corrupta y coludida entre sí. No hay algo rescatable, no hay ni siquiera un partido que presente alternativas que tengan una visión de construcción de país, que es lo que decía nuestro amigo Iván Solari la semana pasada también. Resulta ser que ellos pelean ciertamente entre ellos, pero los pleitos que hay entre ellos son muy limitados, ¿no? Tienen perfiles muy bajos. Al final siempre terminan poniéndose de acuerdo para lograr la gobernabilidad en función de la repartija. Yo voy a decir brevemente, he tenido oportunidad de vivir en Bolivia, donde conocí justamente a nuestro amigo Iván Solari, que fue cónsul, coincidimos en un tiempo de nuestras vidas, pero yo no sé, Iván, si tú tuviste oportunidad de conocer aquella experiencia, ¿no? Había un líder político, Jaime Paz Zamora, que era un rival aparentemente absoluto de otro líder político, Hugo Banzer, un general del ejército retirado, que había sido un dictador en años anteriores, y Jaime Paz Zamora decía que era imposible el partido de Jaime Paz Zamora, el MIR, supuestamente movimiento de izquierda revolucionaria, que ni de izquierda ni de revolucionaria tenía absolutamente nada, decía que no podía jamás establecer una alianza con el ADN, Alianza Democrática Nacionalista de Hugo Banzer, porque habían ríos de sangre que los separaban. Sin embargo, hubo una oportunidad en la que, por
cuestiones del sistema político de ellos, uno quedó primero, el otro quedó segundo, necesitaron aliarse para poder ir justamente en aras de esa gobernabilidad y establecieron su alianza. Y entonces los periodistas corrieron a preguntarle, pero ¿cómo se han aliado si habían ríos de sangre que los separaban? Y entonces la respuesta de Jaime Paz Zamora fue, hemos tendido puentes para cruzar esos ríos de sangre que nos separan. Y eso fue una lección terrible para mí, que veo reflejada con total claridad en el Perú. No nos olvidemos que Pedro Castillo era un total desconocido hasta que el Fujimorato lo hizo famoso en el año 2017. Entonces, es realmente tan tajante la rivalidad entre estos partidos políticos que al final de cuentas buscan las fórmulas para que no les alcance nada y entonces uno no puede, cuando quieren vacar, lo vacan y cuando no quieren vacar, pues se ponen de acuerdo, logran el acuerdo y entonces no alcanzaron los votos y como dijo Maritza Bellido, de repente tenemos la cortina de humo de una supuesta ley que impide la Asamblea Constituyente, pero que de hecho eso ya estaba prohibido porque el artículo 206 dice de hecho que toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso. En todo caso, lo que se argumenta por ahí es que de repente se lograran las firmas y entonces el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, es realmente tirado de los cabellos, ¿no? Pero todos son cortinas de humo realmente y los problemas esenciales de los peruanos no se solucionan. Entonces nosotros observando esta situación y decidimos que teníamos que asumir un rol protagónico que realmente cuesta mucho esfuerzo y mucho tiempo, porque, y a mí me da mucho gusto la presencia de todos los que están acompañando esta noche, porque se nota que vamos avanzando en lo que es la generación de conciencia y el ánimo de participar. Porque la propuesta del Grupo Visión Social es que tenemos que organizarnos como peruanos, tenemos que organizarnos como sociedad civil, construir una agenda de las necesidades. Entonces las necesidades de ustedes, los licenciados, tienen que plantearlas ustedes a la sociedad, a la organización de la sociedad, y tenemos que hacer un conjunto y luchar juntos. Ustedes, los licenciados, con sus necesidades, con los peruanos en el exterior y sus necesidades, con los, carpinteros, transportistas, con los retirados, todos los sectores sociales tenemos que hacer un conjunto de las necesidades y las soluciones funcionales, las soluciones que sean prácticas, porque tampoco vamos a buscar pues soluciones que sean inviables, ¿no? Tenemos que hacer el planteamiento de soluciones prácticas que sean viables para ir construyendo una agenda de lo que el Perú necesita y luego recién construiremos el instrumento político que permita llevar esa agenda a instancias del Estado. Esa es la propuesta del Grupo Visión Social que nació en el año 2019. En este grupo tenemos una veintena de miembros, varios de los que estamos en este grupo somos partes de ese Grupo Visión Social y estamos tratando de construir eso y transmitir a través de este canal de comunicación esta inquietud, tratando de generar la conciencia, porque lamentablemente uno de los principales impedimentos que tenemos es la polarización del país, porque ustedes serán testigos de que de repente en esta lucha, si ustedes la comparten, cuando conversan con alguien y tú criticas a la derecha, te dicen que eres comunista, que eres terruco, rojo, caviar. Y si criticas a la izquierda, te dicen que eres fujimorista, corrupto, que no tienes conciencia de la corrupción, tanto daño le ha hecho al país durante todas estas décadas, el APRA, el fujimorismo, qué sé yo. Pero en realidad, unos y otros tienen razón, porque todos son una tira de corruptos que lo único que buscan es su beneficio y su interés particular. Bueno, efectivamente, es un círculo vicioso muy difícil de romper. En primer lugar, porque son prácticamente 500 años de historia de corrupción. Está tan enraizado en el sentimiento y en el comportamiento, en la conducta general de la mayor parte de los peruanos. Si bien es cierto, hay casos en los que, como en un ejemplo que contabas, de haber querido pagar lo que ya había estado pagado en el mercado y que tu casera te dijo, no señor Ítalo, ya el pollo está pagado. Y podríamos decir y tomar como ejemplo eso y decir que enorme cantidad de peruanos somos así, honestos, íntegros, y que no vamos a dejar que nos conduzcan por el camino de la corrupción. Pero en el otro lado del espejo, detrás de la pantalla, también hay
enorme cantidad y particularmente en el entorno del poder. Y el entorno del poder comienza pues desde el alcalde del último centro poblado menor hasta el presidente de la República. Y por eso es que hemos denominado a los partidos políticos como organizaciones criminales y los hemos denominado como PPP, partidos políticos podridos, porque todos, sin excepción, están involucrados en esto. Y lo decía Luis Eduardo, que lo han invitado para que pueda participar dentro de un partido político. Pero él ha tenido la conciencia de poder decir, no, yo estaría traicionando mis principios, estaría traicionando a mis compatriotas, estaría traicionando a mis compañeros camaradas de armas, de la Infantería de Marina y de todas las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, la situación es realmente muy difícil de sacar adelante. Este esfuerzo que venimos realizando en el grupo Visión Social necesita poder llegar cada vez a mayor cantidad de gente y poder captar gente que quiera participar, como es en este caso Luis Eduardo, como también Freddy se ha incorporado, me parece relativamente hace poco, como Maritza, que se ha reintegrado a la participación en estos diálogos de los días sábados, como Iván, que desde la semana pasada nos acompaña con criterios acertados, serenos, juiciosos, pero somos un grupo todavía bastante pequeño. Sin embargo, es alentador que en esta segunda reunión del 2022 haya una participación notablemente superior a cómo terminamos el 2021. Esperemos que vayamos continuando por este mismo camino. Muchas gracias. Sí, me quedo siempre con el título de este conversatorio, de la inestabilidad, la gobernabilidad, y estoy visualizándome que en la historia del país se ha generado siempre un círculo, ¿no? Algo cíclico de aparente estabilidad y luego la inestabilidad en términos históricos, ¿no? Y bueno, ya hemos vivido desde que llegó PPK al gobierno, ya se evidenció, como que ya se evidenció en su máxima expresión la inestabilidad, porque particularmente no lo veía en los gobiernos anteriores porque en el Congreso había mayoría del Ejecutivo, ¿no? Y se pasaban muchas cosas. Entonces me pregunto si realmente nuestra democracia, como está planteada, el sistema de partidos políticos, están funcionando para lograr que nuestro país avance. Una vez escuché a un extranjero, un empresario, decir que nosotros damos un paso de avance y luego retrocedemos 5 pasos. Damos 2 pasos y retrocedemos 10. Y a estas alturas siempre he escuchado, hay una crisis, una fragilidad de los sistemas de partidos políticos. Entonces ya también me han invitado a participar en 2 o 3 partidos, pero ya tengo yo un rechazo porque no confío. Cada vez me estoy interiorizando la idea de ser independiente. Cada vez, ¿no? Estoy asimilando esa idea en mis diálogos internos, haciendo un análisis y concluir que unirme a un partido político en teoría suena bonito, pero en los hechos no se aplica, ¿no? Y me da mucha tristeza por nuestro país, por los jóvenes. Yo soy madre de familia y pienso en los jóvenes, ¿no? ¿Qué futuro tenemos en nuestro país? Y no soy alarmista, es que la realidad. ¿Qué avances tenemos en el país? No vemos. Y en esta pandemia se ha visto pues los tremendos vacíos que adolecemos como país. En fin, finalmente concluyo con señalar una expresión de un académico extranjero que señala lo siguiente, de que un ciudadano tiene que asumir ese rol de ciudadano informándose, preparándose y ponerlo en práctica, como Visión Social viene realizando con mucha dificultad, pero ahí avanzando, ¿no? Entonces, si no empezamos en nuestro contexto micro, difícilmente vamos a avanzar a nivel macro. Eso es todo, gracias. Bueno, reitero mis saludos a todos, les agradezco porque efectivamente veo mucha lucidez en los planteamientos que se hacen. Yo tengo uno,
que quizá de alguna manera pueda colisionar con algún otro planteamiento. Lo que yo entiendo más o menos, por lo que también Ítalo, mi buen amigo, ha dicho, es que, claro, es necesario un cambio radical, un cambio, digamos, total, y para esto la acción cívica debe funcionar, y esto sería, hasta cierto punto, desconocer en la práctica todo el andamiaje político existente. Y ese andamiaje es más o menos la espina dorsal, con todos sus defectos, de nuestro sistema político llamado, para mí, una democracia incipiente. Pero hay algo que quería mencionar. Discrepo cordialmente con el amigo cuando nos dice 500 años, hace 500 años estamos en esto. La verdad es que la pugna de intereses, las alianzas, los cohechos existen desde Adán y Eva, ¿no es verdad? Es parte de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, no me gusta hablar de los 500 años porque hasta cierto punto los 500 años reflejan la era en que fuimos conquistados y hacia adelante, y no refleja lo que pudo haber también habido durante el glorioso pasado de nuestras culturas, diferentes culturas. No podemos negar que hechos de corrupción registra la historia, pero no llamemos corrupción, llamémoslo como querramos, pero debemos tener en cuenta que hay otros valores de esa época que eran imperantes. Y claro está que no podemos juzgar la historia con ojos del siglo XXI, lo sucedido en el siglo XVI, siglo XV. No podemos hacer. Y no, bueno, XVI en adelante. Y esto lo digo porque hay mucha tendencia, ¿no es verdad? Hay una tendencia con los valores que hoy por hoy se tratan de transmitir a nuestra sociedad. Queremos de alguna manera, nos permitimos hacer juicios de valor sobre hechos históricos anteriores. Ese es un marco de lo que quería decir. Como han pasado varios tiempos, las personas han tomado, yo voy a agarrar mi tiempo y medio, ¿de acuerdo? Se hablaba también de lo que era la gobernabilidad y la necesidad de la gobernabilidad. ¿Qué cosa entendemos por gobernabilidad si no es aquel esfuerzo de la colectividad en su conjunto para administrar eficientemente la cosa pública? Eso como un marco, digamos, enunciativo, teórico. Y Ítalo hizo una mención a un pacto que lo desilusionó entre Banzer y Jaime Paz Zamora. Y claro, sí, yo he estado en esa época en Bolivia, pero un poco antes en el Perú habíamos visto la alianza APRA-1, hemos visto el partido Odría con el APRA, algo impensable cuando Ariel Latorre había sido perseguido por los militares años antes. Luego tenemos las alianzas de Prado, más recientemente tenemos las alianzas no tenemos que ir a Bolivia para ver las alianzas. La alianza de Lourdes con Alan García, las alianzas de Alan García con Fujimori contra Vargas Llosa, y así sucesivamente. Y claro, no nos deben sorprender las alianzas. ¿Por qué? Porque indudablemente están motivadas por intereses políticos. Y eso lo vemos hoy por hoy. ¿Podríamos cuestionar esas alianzas políticas? Ya lo están cuestionando, y yo también lo cuestiono, porque de alguna manera echan por tierra algunos idearios, algunos programas, etcétera. Pero ¿qué hacemos ante las actuales circunstancias? Y esa es la pregunta. Es decir, nos tiramos abajo todo el andamiaje y salimos a las calles y paralizamos el Estado, hacemos un estado de sitio a través de la sociedad civil, esa es una opción, o vamos desde dentro. Es mejor, digamos, atacar al enemigo en la fachada de su fortaleza, o es mejor estar en el terreno del enemigo y desde dentro variar, digamos, la estructura. En otras palabras, el coronavirus en mi piel no me va a afectar. El coronavirus en mis pulmones sí me va a afectar y me va a hacer toser, como me ha hecho toser durante todo un mes. Entonces,
La cuestión es qué estrategia se va a utilizar, con qué estrategia queremos llegar a lograr esos cambios. Y he ahí mi preocupación. Y claro, yo la semana pasada me aventuraba a decir que quizá en las mejores opciones como sociedad civil era reunir a personas capaces, interesadas, quizá gente que no tuviese mayores obligaciones, digamos, laborales, y que pudiesen construir propuestas o elaborar propuestas para hacérselas llegar al Estado, al gobierno, y que ellos puedan tener estas propuestas como una alternativa es algo que se podría ir haciendo mientras se va construyendo. Esa es mi propuesta y creo que es la única que tengo, porque otras alternativas en realidad no las veo. Si nos queremos tirar abajo el andamiaje, tendríamos que desconocer todo y tirarnos inclusive abajo las instituciones. E inclusive estoy hablando de las instituciones que precautelan al país, la soberanía del país, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es la respuesta. Estamos ante una situación en que, además, hablamos de este gobierno, ¿no es verdad? Y yo lo he dicho, este es un gobierno resultante de toda una fenomenología social y política en que cuando se estaban por elegir en la última vuelta, teníamos quizá los dos únicos candidatos que nadie quería tener. Sin embargo, la política ha actuado de tal manera que ha salido electo una persona a la cual no podemos desconocer, porque es legal, aunque su legitimidad de alguna manera esté cuestionada. Cuando digo que está cuestionada es porque tiene un 49% aparente de la población contraria, 49% que no votó por esta persona, pero que en cifras reales hoy por hoy llega al 13%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, en vez de perder 5 años más, cuando, como ya lo hemos hecho, gracias a una oposición aplanadora que hubo en el Congreso, ¿no es verdad? Antipatriota, podría decir, porque paralizó al país 5 años. En vez de esto, podríamos justamente motivar y tratar de dictar, digamos, civismo y civismo político a través de propuestas que sean públicas, no conlleven crítica, que le dé una alternativa, pero que sean públicas, que sean bien difundidas a través de todos los canales necesarios, ¿no es verdad? La difusión es muy importante. Esa es una de mis propuestas, por ejemplo. Y claro está, nada hacemos tratando de boicotear a un gobierno a estas alturas. Vamos a perder muchísimo tiempo y muchas oportunidades de que este país, ante la crisis que estamos, empeoremos. Es cuestión de salud, cuestión laboral, cuestión de educación. Esta es la generación de los millennials, le ha tocado vivir el peor momento de la historia en el mundo, porque no es solamente problema del Perú. Y el día de mañana, como yo lo dije hace una semana atrás, creo que lo dije, teníamos nosotros en la década del 80 y el 90 todo un fenómeno, ¿no es verdad?, que ha sido mencionado por nuestro amigo terrorista, ¿no es verdad?, que no queremos vivir, que lo sentimos en Lima luego de Tarata y Miraflores. Pero hoy por hoy, con estos millennials, con esta juventud que está frustrada, ¿no es verdad?, e incluyo a mi familia, incluyo a mis hijos. Yo tengo un hijo de 23 años, 25 años y 28 años, ¿no es cierto? Esa gente, ¿qué va a hacer? Van a llegar al Perú, no van a tener trabajo, van a sentir mucho malestar. Y ese malestar se puede transformar en otras cosas, en una violencia, pero ya no en Ayacucho, en Lima, en donde hay 12 millones de habitantes. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a ti, Iván. Sí, un breve Adelante. comentario. Que precisamente el nombre del programa es Diálogo por la Democracia, porque vale la pena defender la democracia, discutirla para buscarle caminos, soluciones, porque de todos los sistemas políticos es el que mejor funciona, ¿no? Y que hayan malos políticos no significa que no funcionen y que vamos a perder la esperanza en los partidos políticos. Yo estuve en uno y sí, pues no existe democracia, no existe formación, no existe vida partidaria, existe dueños, cúpulas de los políticos que a democracia ponen a uno o a otro y no hay una... Y me decepcionó bastante también, ¿no? Pero bueno, entonces por eso es que ahora dije, bueno, ahora me voy a unir más bien a los emprendedores, a los grupos sociales, a los grupos civiles por ahí, vamos a seguir
avanzando en las bases, y ya después habrá que hacer presión hacia arriba también, ¿no? Porque no hay que abandonar ni perder la fe en que se puede hacer ello. Pero sí que sepan que acá no hay, que no les vamos a hacer la vida fácil cuando un político, porque tiene poder, se quiere corromper, ¿no? Que el Perú no es un juguete, ¿no? El Perú se respeta, no les va a ser fácil delinquir porque vamos a estar ahí la sociedad civil para defenderlo, ¿no? Lamentablemente acá en el Perú usamos el nombre de funcionarios públicos, cuando en otros países se le llama servidores públicos. Y ellos tienen que tener bien claro que es un servidor público, que está ahí para servir y que nosotros lo vamos a apoyar cuando hagan cosas buenas y hasta equivocaciones los apoyamos, pero no corrupción, para nada, porque eso sería condenar a nuestro país al retroceso y hacernos un futuro más difícil para nuestras generaciones. Entonces, en eso sí, hacia abajo vamos a estar bien unidos todos los bases y es lo que nos queda. Gracias, estimados. Hacer breve, más que decir unas palabritas. Como dijo la compañera Marisa hace un momento también, ya no tenía confianza de lo que era de la política. Efectivamente tiene mucha razón, porque inclusive yo les voy a comentar algo. Nosotros, como licenciado Infante de Marina, teníamos a uno en el Congreso que estaba al mando, el señor Tubino. Él ha estado con nosotros en la zona de emergencia, fue nuestro jefe directo. Cuando él ingresó al Congreso, señores, de verdad me da pena decirles, nos dio la espalda. Nosotros hemos combatido con él, nosotros hemos ganado la pacificación y nos dio la espalda. ¿Qué confianza ahora nos da otros políticos, que gente de nosotros mismos dé la espalda, nos ignore como si fuera que no nos ha conocido cuando nosotros hemos ido al campo de batalla con él? Y sobre la corrupción, es un tema que lo dejo también, hemos estado haciendo un proyecto de ley apoyando al señor abogado Rafael en el proyecto de ley cadena perpetua para los corruptos. Le hemos presentado ese proyecto de ley y muchos lo han rechazado. ¿Por qué rechazan? ¿Por qué? Porque saben que no van a cumplir y la corrupción va a seguir, ¿no? Entonces, hay muchas formas de también llevar a los jóvenes cuál es la democracia, ¿no? Yo creo, así como los evangélicos que predican su palabra, predican su evangelio, ir a las calles, a los jóvenes, a los pueblos, ir a predicar lo que es la democracia, enseñarle a la juventud lo que algunos no saben ni siquiera lo que es política, ¿no? Bueno, esa era mi opinión. Perfecto, Luis Eduardo, muchas gracias. Luis Miguel. Varias cositas puntuales. La primera, en relación a la mención de 500 años de corrupción, es que desde el punto de vista académico, el registro de los actos de corrupción están bien detallados en una obra pues de Alfonso Quirós Norris acerca de la historia de la corrupción en el Perú. Y no nos podemos remontar más allá de esos 500 años porque no hay fuentes que nos permitan tener la información precolonial. Pero además de eso, porque yo noto que el sistema, tal como funciona en el Perú, su ordenamiento jurídico, su ordenamiento político, su ordenamiento social, lo veo yo como una herencia colonial. Lo veo que no ha despegado el Perú como un país, digamos, en camino hacia la modernidad. Y seguimos dando vueltas en el mismo círculo. Eso con respecto al tema de la corrupción. Otro aspecto que quería señalar es que, Iván, señalas con relativa certeza que no nos deben sorprender las alianzas. Sí, pues efectivamente es parte del sistema, así funciona. Pero sin embargo es necesario de todas maneras poder poner, como se dice, el dedo en la llaga, porque las alianzas que se producen no son por interés político, como tú lo has mencionado, porque la política se supone que está orientada a buscar el bien común, y la política en el Perú no va en busca del bien común. Entonces no son intereses políticos, sino son intereses particulares, son intereses de grupo.
Y el tercer aspecto es respecto a funcionar dentro del sistema que tú le dices, me has hecho acordar a Toledo cuando decía el andamiaje, ¿no? Tratar de involucrarnos, pero tenemos las expresiones de Luis Eduardo, de Freddy, de Maritza, de la desconfianza que existen por estos partidos políticos. Y si bien es cierto, alguna persona muy preparada, muy capaz, pudiera entrar como troyano, ¿no? Como un caballo de Troya dentro de un partido, los partidos tienen una forma de funcionar que no le van a permitir. Nosotros en Visión Social hemos presentado proyectos, estamos en el camino de poder hacer realidad un proyecto, por ejemplo, la elección de candidatos independientes. Y sabemos que es casi utópico, sabemos que es tremendamente difícil, porque la misma Constitución señala que finalmente el Congreso es el que va a decidir si va o si no va. Tenemos el caso que nos ha mencionado Luis Eduardo de la propuesta de cadena perpetua para los delitos de corrupción. ¿Y por qué no lo aceptan? Porque todos están corriendo riesgo de comerse una cadena perpetua. Eso solamente, muchas gracias. Ok, gracias a ti, Luis Miguel. A ver, yo también varios comentarios, aunque voy a concatenar porque ya algunas cosas las han mencionado tanto Freddy como Luis Miguel. Número uno, para mí lo más saltante es, en principio, con respecto a la historia, lo que yo diría, estimado Iván, es que también los grupos humanos, toda la corrupción, como tú has dicho, es parte de la naturaleza humana. El asunto es el liderazgo de la sociedad, cómo enfrenta esa condición humana para que la tendencia sea a corregir los defectos e impulsar, estimular las virtudes para el mejor funcionamiento del sistema social. Ese es el tema. En el Imperio de los Incas, por supuesto, no podemos, tienes toda la razón del mundo, no se puede mirar, pues porque en esta época no se le puede cortar el dedo, pues al que roba, ¿no? O la mano. Pero había un Amazúa, un Amaquey, un Amayuya. Ahora hay un anda roba y tráeme para acá. Entonces hay un estímulo a la plata como cancha, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de que la tendencia sea conducir a la sociedad y al sistema a la corrección de los vicios y el impulso de virtudes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la propuesta del Grupo Visión Social, y lo conversamos extra cámaras, Iván, la semana pasada, no es para nada tirarse el tablero abajo. Yo voy a repetir una cosa que digo en otro sentido. Para los grupos supuestamente de izquierda que nos tienen con este tema de la Asamblea Constituyente y que hay que cambiar la Constitución, y nosotros decimos, hay que cambiar algunas cosas de la Constitución, pero más que lo que hay que cambiar de aquellas normas, lo más importante es cambiar a los actores, porque son los actores los que crean la mayor cantidad de problemas, mayor cantidad y mayor profundidad de problemas. Efectivamente, hay normas que cambiar, hemos hecho algunas propuestas, como dice Luis Miguel, pero principalmente los actores. Con respecto a esa Asamblea Constituyente, yo suelo decir en las redes sociales, ¿quieren cambiar la Constitución? Ganen pues por mayoría en el Congreso. Para cambiar las normas, tienen que ganar por mayoría en el Congreso, y para ganar por mayoría en el Congreso, tienen que ganar en primera vuelta, como ganó Evo Morales, con todas sus virtudes y todos sus defectos, que son problema aparte, pero ganó pues con 54%. Entonces, la gente, él desarrolló, es más, él no desarrolló ningún discurso, la gente se organizó y planteó lo que quería, él lo recogió, les dijo, yo les voy a dar esto, todos vamos a hacerlo juntos, y bueno, con sus defectos y virtudes, pero ahí fueron para adelante, y entonces ahí hay una legitimidad. En este caso, ninguno tiene un discurso para cambiar las normas, ninguno tiene un discurso que le permita tener una legitimidad, una representatividad que le permita hacer un cambio de las normas legítimo. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestra palabra. Si queremos cambiar las normas, tenemos que ganar pues con mayoría en el Congreso. Y para ganar con mayoría en el Congreso, vienen los tres objetivos que estamos planteando desde el 2019.
organizarnos como sociedad civil, construir una agenda, esa agenda consensuada por un número importante de peruanos, con un discurso que nos permita llevar adelante pues justamente esa agenda, y entonces poder construir el instrumento político que nos permita tomar el Congreso y hacer los cambios, no que quiere Luis Miguel, ni que quiere Marisa, ni que quiere Iván Solari, sino los que queremos todos los peruanos. Ahora, con respecto al comentario tuyo, la propuesta tuya, que también te he mencionado ya, me parece muy importante, de recoger personas que reúnen conocimientos importantes y voluntad de trabajar. Mencionabas tú a los jubilados. Es importantísimo, pero no está solamente en ellos. Y quiero aprovechar para concatenar con algo que mencionó Luis Eduardo. Es la ley esa, justamente de Rafael Trujillo, mencionas. Yo te voy a decir, Luis Eduardo, yo tuve la oportunidad de conversar con Rafael Trujillo y le propuse que nosotros hiciéramos nuestra esa propuesta de la ley de cadena perpetua, que la impulsemos, pero que también se unan a nosotros para llevar adelante nuestras propuestas. Y les voy a decir una cosa, Luis Miguel está cometiendo un pequeño error de apreciación, porque para la ley de cadena perpetua no se necesita una reforma constitucional, como no se necesita una reforma constitucional para la ley de candidaturas independientes. La podemos aprobar, nosotros dependemos de nosotros mismos, no necesitamos que el Congreso la apruebe. El procedimiento es, no sé qué adjetivo usar, es tremendo, es terrible. Tenemos que juntar 75,000 firmas para presentársela al Congreso, y el Congreso por supuesto que le va a decir que no. Pero si el Congreso dice que no, podemos elevarlo a referéndum con 2,5 millones de firmas. Y si el referéndum lo aprueba, nos importa el comino más grande si es que el Congreso lo aprueba o no lo aprueba, porque se aprueba por referéndum y se aprueba la ley, porque es una reforma legislativa y no una reforma constitucional, que sí necesita la aprobación del Congreso según el artículo 206 de la Constitución. Esa es una cosa que tenemos que tener muy clara para poder, pero es un esfuerzo, pues, y tenemos que participar. Y entonces yo tengo que hablar con toda la gente que conozco y pedirle que por favor firme y que por favor me apoye, haciéndole conocer a la gente que cada uno de ustedes conoce para que también firmen y hacer una bola de nieve que permita juntar primero las 75,000 firmas, que nos digan que no, pero que después podamos entre los 75,000 que firmamos lograr 2,5 millones de firmas para poder elevarlo a referéndum. Entonces, básicamente eso, no se trata realmente de patear el tablero, se trata de construir propuestas, las hemos hecho, las vamos a seguir haciendo, pero con la misma desconfianza que demuestran, pues, y con toda la razón del mundo, tanto Marisa como Luis Eduardo y Freddy Bolaños, pues las seguiremos presentando, pues, con la desconfianza de que sabemos que no van a aprobar porque, como dice Luis Miguel, no son intereses de país, son intereses grupales. Pero sí es importante hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que seguirlo haciendo, en eso estamos absolutamente de acuerdo. No sé, creo que el tiempo ha corrido, creo que es el momento de cerrar. Dejo abierta la posibilidad para algún comentario más y bueno, pues la despedida con los mejores deseos. Pasen un buen domingo y que Perú le gane a Panamá, aunque sea un amistoso.